Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores de... Qué alegría tenerlos de vuelta en este espacio que tanto amamos, donde desgranamos las historias que nos cautivan y nos hacen soñar. Hoy vamos a adentrarnos en una narración que estoy seguro, les va a encantar, una historia que promete desvelar algo especial, algo que ha estado latente, quizás oculto a los ojos del público, pero que ha ido construyéndose con el tiempo, tejida con paciencia y con la fuerza de los sentimientos genuinos. Hablamos de Demet y Can, dos nombres que resuenan con fuerza en el vasto universo del entretenimiento, y hoy vamos a explorar el secreto que revela su amor. ¿Están listos para descubrir de qué se trata, para descorrer ese velo de misterio que tanto nos intriga? Si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con esa calidez que nos une, a que pulsen ese botón de suscribirse y activen esa campanita que suena como una promesa de nuevas aventuras y descubrimientos. Vamos allá, que la emoción nos espera. Siempre es fascinante observar cómo las relaciones en el ojo público evolucionan. Vivimos inmersos en un torbellino de celebridades, vemos a estas figuras, a menudo envueltas en proyectos ambiciosos, en giras extenuantes, en el ajetreo constante que marca sus vidas profesionales. Y a veces, de forma sutil, casi imperceptible al principio, empezamos a notar algo más allá de la pantalla, algo que trasciende la química profesional, esa chispa que solo se enciende entre dos almas afines. Con Demet Özdemir y Can Yaman, hemos sido testigos privilegiados de una conexión que, si bien ha sido objeto de intensa especulación y análisis apasionado por parte de miles de fans alrededor del mundo, parece que ahora podría estar floreciendo de una manera más evidente, más reveladora, dejando atrás las sombras de la duda para dar paso a la luz de la certeza. Su viaje juntos, especialmente a través de las intensas grabaciones de la exitosa serie Erkenzikuus, fue un torbellino de energía desbordante, de carisma magnético y de una química innegable que cautivó a millones de espectadores. La conexión entre ellos era palpable, casi eléctrica, una corriente que recorría la pantalla y se transmitía directamente a nuestros corazones. Y para muchos, para la gran mayoría que se dejó seducir por esa magia, era inevitable preguntarse si esa chispa iba más allá de la mera actuación, si trascendía la ficción. ¿Era solo parte del encanto de la serie, del guión magistral y de la dirección experta, o había algo real, algo auténtico entre ellos? Esa pregunta ha rondado en la mente de muchísimos aficionados durante años, alimentando debates, esperanzas y un sinfín de teorías. Recuerdo vívidamente la época dorada de Erkenzikuus. Las redes sociales se inundaban a diario, casi minuto a minuto, de un caudal incesante de fotos y vídeos del rodaje, testimonios visuales de la estrecha relación que compartían. Y la interacción entre Demet y Can, tanto dentro como fuera de la pantalla, alimentaba constantemente las esperanzas de los seguidores más fervientes de que estuvieran viviendo su propio cuento de hadas, una historia de amor que nacía en la ficción para florecer en la realidad. Compartían momentos de complicidad, se apoyaban mutuamente en cada desafío, y en cada entrevista, en cada aparición pública se les veía relajados, cómodos, cómplices, con una facilidad para interactuar que iba más allá de la profesionalidad. Esta cercanía, esta facilidad para compartir risas espontáneas, miradas significativas y gestos de afecto genuino, es lo que suele despertar la curiosidad de los fans. Los seguidores no son tontos, tienen un sexto sentido para percibir la autenticidad cuando está presente, y en el caso de Demet y Can, esa autenticidad se sentía fuerte, vibrante, casi tangible. Pero, ¿qué ha cambiado realmente? ¿Cuál es ese secreto que hoy creemos que revela su amor, que nos permite afirmar con mayor seguridad que lo que vimos en pantalla ha encontrado un eco en sus vidas? A veces las relaciones, especialmente aquellas que nacen bajo el intenso foco mediático, necesitan tiempo para madurar, para pasar de esa fase inicial de alta intensidad, de descubrimiento mutuo y de euforia compartida, a algo más sólido, más profundo y profundamente personal. Quizás tras el fin de la serie sus caminos profesionales siguieron senderos diferentes por un tiempo, permitiéndoles crecer individualmente, consolidar sus carreras y redefinir sus vidas. Sin embargo, los lazos creados en circunstancias tan intensas, compartiendo tanto tiempo y experiencias tan significativas, suelen ser difíciles de romper por completo, como hilos invisibles que nos mantienen conectados. Y parece que tras un periodo de cierta distancia, o quizás de una discreción más acentuada, han vuelto a acercarse, y esta vez, lo hacen de una manera que sugiere una profundización de sus sentimientos, una evolución natural y esperada por muchos. Uno de los aspectos más intrigantes de esta nueva etapa es la forma en que la discreción y la sutileza se han convertido en sus aliadas perfectas.
En lugar de anuncios grandilocuentes de demostraciones públicas exageradas o de declaraciones de amor a los cuatro vientos, estamos viendo señales, gestos pequeños pero significativos, momentos fugaces que para aquellos que han seguido atentamente su historia, hablan por sí solos, susurrando verdades al oído de los observadores más perspicaces. Han sido vistos juntos en diversas ocasiones, compartiendo espacios, y la forma en que se miran, la manera en que se comunican no verbalmente, la energía que emana de ellos cuando están cerca, parece haber evolucionado. Ya no es solo la química vibrante de compañeros de reparto, hay una conexión más profunda, una confianza mutua que se ha fortalecido con el paso del tiempo, un entendimiento tácito que solo se desarrolla con la madurez y la experiencia compartida. Pensemos en los detalles que han ido emergiendo como pequeñas migas de pan que nos guían por el bosque. Las redes sociales, a pesar de su aparente intención de discreción, a veces nos regalan pistas inesperadas, guiños sutiles que alimentan nuestra curiosidad. Un me gusta oportuno en una publicación, un comentario velado y cargado de significado, una fotografía compartida por amigos en común donde ambos aparecen sonriendo con esa complicidad que los caracteriza, o quizás una historia de Instagram que, aunque breve y aparentemente inocua, deja entrever una presencia compartida, una actividad conjunta. Estos pequeños fragmentos son como las piezas de un intrincado rompecabezas que los seguidores más atentos y dedicados van uniendo con ilusión y esperanza. Y cuando se unen todas estas piezas, el panorama que dibujan se vuelve bastante claro y reconfortante. Demet y Can están, de alguna manera, reconectando a un nivel más profundo, o quizás están llevando su relación a un nivel completamente nuevo, maduro y consolidado. Hay quienes, con un sano escepticismo, argumentan que todo esto es mera especulación, que la prensa y los fans a menudo proyectan sus deseos y anhelos sobre las celebridades, creando fantasías donde quizás solo hay cordialidad y amistad. Y es cierto, el escrutinio público puede ser agotador y a veces invasivo. Sin embargo, en el caso particular de Demet y Can, la intensidad de su conexión inicial, esa química que traspasaba la pantalla, y la manera en que han manejado los años posteriores, con periodos de silencio estratégico intercalados con reencuentros sutiles y significativos, sugieren fuertemente que hay algo más que una simple amistad o un recuerdo agradable de un proyecto pasado compartido. Hay una historia en desarrollo, una narrativa que se escribe con cada gesto, con cada encuentro. El secreto que creemos que revela su amor no es un evento único y cataclísmico, sino más bien un proceso gradual, una evolución natural. Es la culminación de años de amistad sincera, de admiración mutua, de experiencias compartidas que han forjado un vínculo inquebrantable y quizás, de darse cuenta, con el tiempo y la reflexión, de que lo que compartían era algo verdaderamente especial y, lo que es más importante, duradero. Es la valentía de reconocer esos sentimientos profundos y de actuar sobre ellos, incluso bajo la mirada constante y a veces implacable del público. Es la forma en que poco a poco sus vidas parecen entrelazarse nuevamente, de una manera más madura, más consciente y, sobre todo, más auténtica. ¿Qué tipo de manifestaciones podemos interpretar como reveladoras de este amor que se va desvelando? Podríamos hablar de esa complicidad única que solo se desarrolla con el tiempo, con la experiencia compartida y con la construcción de una intimidad genuina. Esa habilidad de anticiparse a las reacciones del otro, de entenderse con una sola mirada, de completar las frases antes de que terminen de pronunciarse. En entrevistas recientes, cuando se les pregunta sobre su relación, ambos han respondido con una sonrisa pícara, un gesto que denota complicidad, o con un comentario ambiguo pero cargado de cariño genuino. Ya no es la cautela nerviosa de quienes buscan ocultar algo a toda costa, sino la serenidad y la confianza de quienes han encontrado su paz y su felicidad en la compañía del otro. Además, el apoyo mutuo en sus carreras individuales es otro indicio poderoso de este vínculo fortalecido. Verlos celebrar sinceramente los éxitos del otro, asistir a eventos importantes en los que uno de ellos es el protagonista, aunque sea desde la distancia o de forma discreta, demuestra un vínculo que va mucho más allá de lo profesional. Es esa red de apoyo incondicional, esa base sólida de confianza y afecto que solo se construye en relaciones profundas y significativas. Es saber que sin importar los desafíos de la vida, tienen a alguien en quien confiar, alguien que estará ahí para animarlos y celebrarlos. Y si hablamos de el secreto que revela su amor, podemos pensar en la importancia crucial de la discreción en este momento de su relación.
En la era digital actual, donde todo se comparte instantáneamente y la información viaja a la velocidad de la luz, elegir mantener ciertos aspectos de su vida privada en un segundo plano, mientras se dan a conocer otras partes de sus vidas profesionales o de sus interacciones públicas, es una declaración en sí misma. Sugiere que valoran profundamente su privacidad y que están construyendo algo que quieren proteger, nutrir y dejar crecer lejos del ruido mediático excesivo y de las presiones externas. Sin embargo, al mismo tiempo, los gestos que comparten, las apariciones conjuntas cuidadosamente elegidas, son como guiños cómplices a sus seguidores, un reconocimiento a la comunidad que los ha apoyado desde el principio y que celebra su felicidad. Pensemos en la evolución. En Erkencicus, su amor era una historia de ficción, apasionado, a veces caótico, pero siempre cautivador y envolvente. Ahora parece que esa chispa inicial, esa intensidad de la pantalla, se ha transformado en algo más sereno, más profundo, una conexión que se nutre de la realidad, de la madurez y del conocimiento mutuo. Es la transición exitosa de la fantasía a la realidad, donde los sentimientos son genuinos, la comprensión es profunda y la relación se construye sobre bases sólidas de respeto, amor y compromiso. El secreto no es tanto algo que ocultan activamente con malicia, sino más bien algo que están viviendo y cultivando a su propio ritmo, con sus propias reglas, y que se manifiesta de forma natural a través de su conexión mutua y su apoyo incondicional. Es esa aura de felicidad palpable, de bienestar y de serenidad que parecen irradiar cuando están juntos o cuando hablan el uno del otro. Es la forma en que incluso después de haber pasado tiempo separados o de haber seguido caminos profesionales distintos, la conexión sigue intacta e incluso se ha fortalecido, madurado y profundizado como un buen vino que mejora con el tiempo. Es importante recordar, y nunca está de más recalcarlo, que al final del día, Demet y Can son personas. Tienen derecho a su privacidad, a construir su vida personal lejos de las cámaras y de las especulaciones constantes. Sin embargo, como espectadores, como fans que hemos sido testigos de su evolución y hemos disfrutado de su talento, es natural sentirnos intrigados por estas historias de conexión humana, especialmente cuando involucran a personas que admiramos y a quienes seguimos de cerca. Y en el caso de Demet y Can, hay una narrativa convincente y esperanzadora de un amor que, tras haber sido objeto de mucha especulación y debate, parece estar encontrando su propia voz, una voz más madura, más serena y, sobre todo, más real y auténtica. Así que, para resumir, el secreto que revela su amor no es un evento cataclísmico ni una revelación sorpresiva, sino una acumulación hermosa de pequeños gestos, de miradas cómplices, de apoyo mutuo incondicional y de una conexión que parece haber resistido con gallardía el paso del tiempo y la distancia, e incluso se ha fortalecido con ellos. Es la historia de cómo una química televisiva, esa magia que creamos en la ficción, podría haber sentado las bases para algo mucho más duradero, profundo y significativo en la vida real. Y es una historia que sin duda, seguirá evolucionando, sorprendiendo y cautivando a sus seguidores, alimentando nuestra fascinación y nuestro cariño por ellos. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy, explorando la fascinante y cada vez más evidente conexión entre Demet y Can. Hemos visto cómo esa chispa inicial, nacida en las pantallas de televisión, parece haber evolucionado hacia algo más profundo, más real y maravillosamente auténtico, un amor que se revela en gestos sutiles, en miradas cargadas de significado y en un apoyo mutuo incondicional que resuena con fuerza. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones con ustedes, desentrañar juntos este misterio que tanto nos ilusiona. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo, por su tiempo y su atención. Espero de corazón que les haya parecido interesante, que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de Demet y Can, y que hayan encontrado en estas palabras la confirmación de esas esperanzas que tantos compartimos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo realmente especial entre ellos? ¿Han notado alguna otra señal, algún detalle que haya reforzado esta idea en ustedes? Déjenme sus comentarios, sus pensamientos más profundos, sus teorías, todo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión que nos une a través de nuestras pasiones compartidas. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de esta conversación, no olviden darle un gran me gusta, ese pequeño gesto que para mí significa muchísimo y que así puedo saber que les interesan este tipo de contenidos y seguir creando más para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también siguen a Demet y Can, con quienes vibraron con Erkencicus, para que todos podamos compartir esta curiosidad, esta alegría y esta esperanza.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí o si se les ha olvidado, suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y emociones a flor de piel. Un abrazo grande para todos ustedes, hasta pronto.